¿Qué tal, principiantes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Casa del Rookie, capítulo 3. Hoy vamos a hablar de un tema delicado, pero que es importante visibilizar. Vamos a hablar de salud mental y de por qué es importante cuidarla. Vamos a reflexionar también sobre una lacra social que actualmente asola no solo España, sino el resto del mundo, como es el suicidio. Cada año se quitan la vida en España 4.000 personas. Eso quiere decir que durante el día de hoy, entre 10 y 12 personas tomarán esta drástica decisión y antes de que acabe el mes serán más de 300. Es la primera causa de muerte no natural en España, por encima, por ejemplo, de los accidentes de tráfico. Y no solo es un problema nacional, sino que a nivel global es una auténtica epidemia, porque solo el año pasado 800.000 personas decidieron suicidarse. Y esto hace que multiplique por 10 las muertes, o 20, no sé, las muertes de guerras o conflictos bélicos, con lo que con estos datos os podéis hacer una idea de la dimensión del problema. Para ello hemos invitado a una especialista en la materia y ahora vamos a presentarla, pero antes, como siempre, Fernando, ¿qué tal? Tema delicado hoy, ¿eh? Tema delicado, pero muy interesante, con muchas ganas de escuchar y de aprender, porque yo creo que es un tema muy necesario tocarlo. Sí. Pues nada, vamos a ello. Bueno, vamos a presentar a Rocío Penas. Ella es psicóloga general sanitaria. Tiene su propia consulta privada donde está especializada en gestión de emociones, rupturas, cuadros de ansiedad, duelo, por ejemplo. También tiene experiencia en psico-oncología y colabora con el blog de Somos Estupendas, ¿vale? Que si no seguís esa web, ese canal, esa cuenta, pues ya estáis tardando. Así que nada, Rocío, bienvenida a la Casa del Rookie. ¿Qué tal? Joli, muchas gracias. Encantada de estar aquí porque me parece súper importante que hayas decidido dedicarle tiempo a la salud mental, cosa que hoy en día es para mí primordial y, por suerte, cada vez se promociona mucho más todo esto. Así que encantada. Pues nada, encantados nosotros. Gracias por venir a un podcast que acaba de empezar, que es muy pequeñito aún, pero bueno, poco a poco iremos creciendo y iremos teniendo un poquito más de visibilidad. Estoy segura. Y si con el empujón de hoy podemos dar más visibilidad, pues muchísimo mejor. Pues exacto. Yo creo que esa es un poco la primera clave, dar visibilidad a la salud mental, porque por algún motivo hemos tardado, ¿no?, en activar un poco esa atención a la salud mental, ¿no? Cuéntanos, para empezar y para romper un poco el hielo, ¿qué se entiende por salud mental cuando hablamos de este término? El otro día, cuando preparaba un poco el guión, ¿no?, de la entrevista del podcast de hoy, fíjate que una de las preguntas que todavía nos hacemos hoy en día es ¿por qué es importante hablar de salud mental? Que ya nos hagamos la pregunta de ¿por qué es importante hablar de salud mental? Algo quiere decir. Hemos avanzado en algo, ¿no? Claro, o sea, ya no solo que hemos avanzado en algo, sino que nos hemos dado cuenta que no nos estábamos preocupando de una parte del bienestar de la persona, que es su salud mental, ¿no? Al final el bienestar, el estado de bienestar es el estado físico, el estado psicológico, el estado emocional y el estado social de esa persona. Si ahí no tenemos en cuenta emocionalmente cómo se encuentra y psicológicamente la persona, nos estamos perdiendo mucha información de realmente si esa persona se encuentra en su bienestar o no. Entonces, hablar de ello ya es un punto... Un paso. Exacto. Un paso súper importante. Y cuando se dice salud mental, ¿qué es cuidar entonces nuestras emociones? ¿O qué quiere decir salud mental? ¿Qué quiere decir salud mental? ¿Qué es la salud mental? La salud mental, al final, es todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional de la persona. Es verdad que depende mucho de las experiencias de vida, existen algunos factores biológicos que pueden predeterminar, pero la salud mental es qué estás haciendo por cuidar de esa parte, de esas emociones, de cómo te estás gestionando contigo mismo, cómo estás gestionando tu entorno, cómo te estás relacionando con el momento que estás viviendo socialmente, etcétera, o con tu pareja, con todos los entornos que hay en tu vida. Todo eso lleva a la persona a cuidar de su salud mental. O sea, cuando se dice estoy mal porque he discutido con mi pareja, estoy pasando fatal porque me han despedido del trabajo o porque creo que me van a despedir, ni siquiera me ha pasado, ¿no? Totalmente. Ese tipo de cosas, es decir, cuando hay algo que mentalmente nos distorsiona y no nos deja ser nosotros mismos y un poco disfrutar sin esa presión, eso es que nuestra salud mental se está viendo afectada como mínimo. Se está viendo afectada. Exacto.
¿no? Si yo tengo preocupación porque no lo estoy pasando bien en el trabajo, como dices, y lo estoy viviendo con muchísima incertidumbre, al final eso va a poner en alerta mi cuerpo. Si pone en alerta mi cuerpo, voy a empezar a sentir ciertas emociones como la ansiedad, que viene para decirme que esto es importante para mí, cuidado, no vaya a ser que lo vayamos a perder. Si yo tengo unas buenas herramientas respecto a eso, probablemente sepa afrontar esa situación muchísimo mejor. Pero si no las tengo, aquí viene las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Y uno de los problemas que existen respecto a la salud mental, si yo no tengo esas herramientas, puede que lo viva desde una forma mucho más intensa, y esa repercusión, que a lo mejor para ti no sería algo tan intenso y que lo pasarías medianamente no del todo mal, para mí es algo súper intenso, con muchísima afectación en el resto de áreas de mi vida, ¿no? Si estoy mal en el trabajo porque a lo mejor me van a despedir, llego a casa y discuto con mi pareja. Yeah. Y encima, pues no, como no estoy bien, no voy a salir el fin de semana. Entonces empiezo a prohibirme una serie de cosas que tampoco están haciendo que yo esté cuidando mi salud mental. Vale, aquí hay dos cosas que me llaman la atención para empezar. Lo primero es que hablamos de la mente, pero puede haber una somatización, ¿no? Puede repercutir en tu cuerpo o en tu estado físico, ¿no? Hablar de la mente y del cuerpo por separado no tiene sentido. Vale. Entonces lo hablamos como todo en uno. De hecho, cualquier emoción tiene repercusión a 3 niveles. Uno es a nivel cognitivo, todo lo que piensas. Esa incertidumbre que te decía, ¿no? Por ejemplo, pensamientos distorsionados acerca de mi pareja me va a dejar o me van a echar del trabajo. Preocupación en exceso, falta de concentración. Claro. A nivel fisiológico, es que llevo una semana con una presión en el pecho. Ya, que lo notas, físicamente lo notas. He ido al fisio y me ha dicho que tengo esto que no veas de tenso, ¿no? Ya ves. Ostras, se me está cayendo un montón el pelo y no sé por qué. Ya ves, es verdad. Y luego a nivel conductual, es que hace un montón de tiempo que... ¿Por qué me he abandonado y ya? Si antes me gustaba entrenar, ahora no voy. Jolín, con lo que me gusta ir al cine y por qué no me permito ir. ¿Por qué ya no quedo los domingos con mis amigos esos ratos? O sea, que a nivel social impacta también y a nivel personal, ¿no? Claro. Todo eso es la repercusión que tiene a nivel emocional cuando no cuidamos de nuestra salud mental. Sí, que ya para empezar las repercusiones son enormes, ¿no? Y el impacto que tiene sobre nuestra vida es total, ¿no? Y luego la otra parte, o el otro punto que también me llama la atención es, o como lo estoy percibiendo, es que es algo muy, muy subjetivo, claro. Es decir, no es lo mismo mi mente que la tuya ni que la de Fernando, y por lo tanto es un traje a medida cada forma de tratar la salud mental a nivel individual, ¿no? O sea, sí, es un trabajo que empieza por la individualidad, entiendo. Lo que acabas de decir es una de las frases que uso yo en sesión. ¿Has visto? Sí, muy bien. Sí. Y es cada terapia o cada proceso terapéutico es un traje a medida. Claro. ¿Por qué? Porque tú no vienes aquí y te puedo tratar receta, solo. ¿no? Yo no puedo tratar tu síntoma solo. Yeah. O sea, no me puedo tratar el síntoma evadiéndome tu historia de vida, de cuál es tu contexto, de cuál es tu situación, de cuál es la situación social, de cuál es tu situación también cultural, de cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, porque a lo mejor estás teniendo una creencia por ahí que no te está dejando avanzar en lo que estás haciendo en ese momento. Por ejemplo, estoy fatal en mi relación de pareja, pero yo he crecido con la creencia de que el amor todo lo puede. Y tengo que aguantar aquí como un campeón. Y me da igual la sintomatología que esté sintiendo. El daño que me está haciendo esto de forma interna. Saber que no soy feliz en mi día a día. Porque tengo una creencia que me limita, que es, ya, pero es que el amor todo lo puede. El amor todo lo puede. O tengo que aguantar, o la familia que va a pensar, o... Totalmente. Entonces, mi religión me prohíbe... Exacto. Entonces hay que tener en cuenta todo. Porque lo que para ti son unos valores, para mí son otros, para él son otros. Claro, es que en nuestra mente entran tantos factores y tantos aspectos a considerar que es complejo, ¿no? Hay que tener una buena autogestión, ¿no? Fernando. Sí, respecto a lo que está diciendo de que cada uno unos valores o algo les preocupan unas cosas, ¿no? Pero estaba empezando a entender que porque como para cada uno son unos, no hay que juzgarlos, son válidos.
Pero has dicho una cosa muy interesante, o sea, que sí que hay veces que nosotros mismos nos enrocamos o nos martirizamos con creencias o preocupaciones que no deberían ser, y está bien que alguien nos diga que no lo son. Exacto, ¿no? Hay veces que eso es como una especie, se llama dilema implicativo, ¿vale? Es como yo he tenido toda mi vida esta creencia de el amor todo lo puede, pero estoy notando con mis emociones, las emociones son siempre como nuestra brújula. Hay que hacerles caso, ¿no? Exacto. Si no, si te despistas de lo que te quiere decir, ten por seguro que... Te estás engañando a ti mismo. Exacto. Entonces, si estás sintiendo mucha ansiedad en tu relación de pareja, eso no es pasión. Algo pasa. O sea, no romanticemos eso. Exacto. Algo está pasando. Y quizás eso te sirve para decir, bueno, pues yo he podido tener esta creencia toda mi vida, pero ha llegado el momento de hacerme responsable de flexibilizar esto si quiero ayudarme a mí. O sea, para estar bien hay que hacer un esfuerzo titánico de construcción y volver a construirse. Y entiendo que hay que estar dispuesto a asumir ciertas consecuencias, porque, no sé, hay veces que dices, vale, por seguir el mismo ejemplo, mi relación de pareja no funciona, pero no me viene nada mal ahora quedarme solo en este momento de mi vida, con esta edad, con estos planes, con estos compromisos. Es decir, que tiene unas consecuencias. Hay que ser valiente también a veces para escuchar a tus emociones. Sobre todo que seas responsable y entonces actuar. Y si tomas la decisión de, bueno, vale, entiendo. Yo creo que comprender es aliviar. Si yo comprendo que mi ansiedad viene porque necesito dejar la relación, pero en este momento de mi vida decido, aun con todo esto, no hacerlo, me voy a sentir un poco más aliviado. Le he hecho caso a la emoción. Lo que pasa es que no voy a coger el camino que ella me dice porque estoy decidiendo, ahora comprendiendo de dónde estoy sintiendo todo, que esto no lo voy a hacer. Pero decido yo, no decide mi emoción por mí. Ahí siento que sí que tengo las riendas de mi vida. Exactamente. O sea, lo primero, una regla, no sé si la número 1, pero a las emociones hay que hacerles caso. Totalmente. No meterlas en un cajón y pasar de ellas. No. Error. y aprender a procesarlas. Totalmente. Claro, el primer paso es aceptarla, lo que tú dices, entenderla, y una vez lo asimilas ya puedes empezar. Si no, si la obvias o la ignoras, malamente, como la canción. Exacto, ¿no? Sí. De hecho, antes te he dicho que en la sociedad había un problema y uno de los problemas que hay es que al sufrimiento se le da la espalda. Sí, exacto. Entonces, si yo te pregunto cómo estás y lo que estamos acostumbrados es a que la otra persona nos diga estoy bien. Vale, si tú me dices que está bien, todo va bien. Pero si te digo, pues no lo estoy pasando bien, de hecho estoy teniendo una época bastante depresiva, no estoy encontrando nada de sentido a mi vida y tengo días de bastante ansiedad. ¿Qué haces? ¿Sabes? Corriendo. No estamos educados en sostener. ¿No? Sí. Probablemente me incomode. Pero porque también no se nos ha educado en eso. No, hay un problema de base. Y es que nos enseñan de todo menos de emociones. ¿Cómo la gestiono? ¿Cómo gestiono la ansiedad? ¿Cómo gestiono el estrés en el trabajo? Eso no sé si se está empezando a trabajar eso a nivel educativo o sí que hay centros mejorando. Hay centros que sí que están cogiendo esa responsabilidad y esa parte de jolín, la educación emocional es súper importante. Pero algunos centros. No es una asignatura obligatoria todavía. Ya. No, eso cuando estuvimos preparando un poco la charla de hoy, me lo comentaste, ¿no? Me dijiste, habría que reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el sufrimiento propio y ajeno. Es decir, cómo aceptamos nuestro propio sufrimiento y somos capaces de gestionar ese sufrimiento y cómo empatizamos también con los demás, porque hay veces que escuchar los problemas del otro no nos viene nada bien, ¿no? ¿Fernando? Sí, quería apuntar que me da la sensación de que nuestra estructura de familia hoy en día ha cambiado mucho desde hace 60 años, ¿no? Antes siempre había alguien en casa que a lo mejor no trabajaba y eso permitía que el abuelo se estuviera en casa. Entonces todo el mundo veía el proceso de envejecimiento, por ejemplo, de muerte, ¿no? O sea, o incluso los duelos hacían en casa. Yo creo, me da la sensación de que al ir los cementerios, apartándolos fuera de las ciudades, poniéndole muros, a la gente mayor metiendo criáticos para apartar esa parte de lo que es la muerte, ¿no? Yo creo que eso también, me da la sensación que ha influido en que no aprendamos a gestionar sentimientos negativos que tienen que venir, son parte de la vida. ¿Puede ser?
Sí, o sea, una de las cosas que también es tema tabú es de la muerte. No se habla de la muerte. Sí, que... De la muerte no se habla porque cuesta mucho sostener. Entonces, un proceso de duelo es un proceso donde tienes que enfrentar tantísimas emociones desagradables. Que si no estás preparado... Que si no estás preparado para gestionar ninguna emoción, el duelo nunca te va a venir bien. Pero es que te va a venir, sí o sí. Claro, pero quiero decir que al no verlo en casa, no se aprende de forma natural. Como tú dices, tenemos que enseñarlo. Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Claro, que a veces también lo que dice Fernando, ¿no? Pues intentamos como, por lo menos en este tipo de sociedad occidental, a lo mejor en otras sociedades, pues la hindú o alguna de esas viven un poco más pendientes o más cercanos a esos procesos de muerte, son más espirituales, lo que sea. Pero es verdad que aquí lo que dices, apartamos la vejez, apartamos el sufrimiento, apartamos la muerte... todo lo que no nos viene bien de gestionar emocionalmente. Todo lo que implica un esfuerzo emocional, ¿no? De ahí la importancia que me comentaste también de visibilizar, ¿no? Sí, de visibilizar. Ya no solo la salud mental. De hablar de ello. Exacto, sino porque al final uno de los problemas que hay y también que influye en el suicidio, que luego hablaremos, es que si yo no visibilizo que estoy mal, siento que solo estoy mal yo. Entonces no... Me veo como yo soy el que me van a juzgar, yo soy el bicho raro, no voy a decir que estoy mal, tenemos también como socialmente el ya, pero no le digas eso, que le vas a preocupar. Ya, pero es que a lo mejor se tiene que preocupar porque es tu amigo. Ya, o no, la gente no tiene por qué aguantar tus movidas, ¿no? Exacto. Un clásico, ¿no? De, bueno, yo tampoco voy a estar ahí con mis problemas mareando o agobiando a la gente, ¿no? Pero es que a lo mejor justo lo que necesitas es sacar de ti tus problemas para verlos desde otra perspectiva y con objetividad, porque tú desde dentro lo estás sintiendo y lo que estás sintiendo a veces está totalmente distorsionado por lo que estás pensando. Entonces necesitamos todos coger distancia. Claro, y si todos tuviéramos un poquito de educación o tuviéramos más presente el sufrimiento es normal y que la gente lo pase mal puede ser algo natural, pues no estaríamos tan incómodos cuando alguien viene y te cuenta un problema, ¿no? Estaríamos mejor entrenados, ¿no? Sí, muchísimo mejor. No, tú cuando alguien te dice, ostras, es que, mira, he estado 2 semanas lesionado por un esguince. Tú lo ves normal, ¿no? Ostras, sí, pues puede pasar. Ostras, exacto, pues mira, a mí también me pasó. ¿Y cómo te lo han tratado? Pues me han hecho esto. Ah, pues a mí me hicieron esto otro. Vale. Pero que hay veces que normalizamos. Normalizamos todo lo que tenga que ver con lo físico. O sea, tú tienes un dolor y vas al médico. Pero tú puedes convivir con ansiedad 4 meses y no pasa nada. Y no tienes claro que ni siquiera que lo quieras contar. Me pasa ya algo, no que veas al médico, sino que se lo cuentes incluso a alguien, ¿no? Me pasa algo, pero no sé qué me pasa. Bueno, yo voy a seguir tirando. No, porque como parece que no es un esguince que me impide caminar. Ya, pero es que te está impidiendo un funcionamiento más a favor de tu bienestar. Claro, es que al final es lo que tú dices, no se puede separar una cosa de la otra. No. Claro, y tú hablabas también de que, bueno, cuando estuvimos preparando esto, claro, que hay que visibilizar y es muy importante pedir ayuda también. Es decir, que no se nos caigan los anillos por decirle a alguien, necesito que me ayudes. Totalmente. O sea, ya no un profesional, a cualquiera. O sea, claro, incluso la salud mental ha estado estigmatizada muchísimo tiempo, ¿no? Al psicólogo, ¿y quién iba? Alguien que lo estaba pasando muy mal. Se relacionaba el psicólogo con alguien el que hijo de Pepita va al psicólogo. Ya ves. Qué chungo, ¿eh? Ha llegado a ese extremo. Ya ves. Es que tú puedes ir al psicólogo e incluso puedes ir simplemente a aprender sobre, ostras, me estoy dando cuenta de que me está costando gestionar el estrés en el trabajo. Voy a ver qué me pueden enseñar. No, tenemos también un error de voy al psicólogo cuando ya no puedo más. Ya. Y llegas al punto que estoy yendo al psicólogo, ¿no? Claro, dame la píldora, ¿no? De la felicidad, pues no existe. Te vas a tener que hacer responsable de muchas cosas que has dejado que ocurran hasta llegar a este extremo, ¿no? Claro. Como dejar una caries que hacerse revisiones. Exacto. Tal cual, ¿no? Pero ante Psicología eso, preventiva. Exacto, ¿no? Es que al final es la prevención lo que ayuda a salvar la salud mental y en este caso el suicidio a salvar vidas. Es la prevención. Si hablamos de esto, si intentamos pedir ayuda, tener una sociedad donde se visibiliza, donde se valida lo que el otro está sintiendo. Un poquito, sí. Vale, sí. lo que el otro está sintiendo.
todo eso va a ayudar. Siempre, o sea, sin duda. Y en la salud mental, como hablábamos antes, cuando estábamos tomando el café antes de empezar, claro, siempre hay un punto de gestión emocional, pero siempre pueden entrar otros factores, ¿no? Como la salud o, yo que sé, aspectos neurológicos, ¿no? Sí. Pero digamos que la actitud que tengamos, las ganas y la predisposición que tengamos a hacernos cargo de nuestras emociones y a dar un paso adelante es la clave, ¿no? Uh-huh. Es decir, habrá veces que tengamos algún trastorno que sí que no se pueda tratar con terapia psicológica, pero en la mayoría de los casos entiendo que si das un paso adelante y estás dispuesto, ya has dado el primer paso para tener éxito, ¿no? Si tienes un cuadro de ansiedad, depresión, algún tipo de crisis, lo estás pasando mal porque se ha muerto un familiar, una pérdida, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Claro, lo que es... hay cosas que son naturales y que todos vamos a pasar. Por ejemplo, ¿no? Un duelo. Uh-huh. Un duelo todos vamos a pasar, no por uno, por un montón de duelos a lo largo de nuestra vida. No se pasa solo un duelo cuando perdemos un familiar o cuando hay una ruptura. También pasa un duelo cuando me acaban de despedir de mi lugar de trabajo o no he conseguido la casa que quería y todas esas expectativas que yo tenía puestas ahí. Uh-huh. Entonces, no necesitamos llegar al extremo de que sea un trastorno mental precisamente para pedir ayuda o para hacerme responsable de esto que estoy sintiendo, que era un poco lo que decías. Es verdad que hay casos que existe detrás factores biológicos predisponentes existe un trastorno de personalidad, existe un trastorno emocional, entonces ahí necesitamos ver qué está impidiendo a esa persona, ¿no?, llegar a su estado de bienestar. Pero sí que si existe una prevención, como antes decía, y existe muchísima educación y sobre todo muchísima ayuda para todos, ¿no? Uno de los fallos en la Matrix para mí es también que tú vas a salud mental y no existe un protocolo bien hecho de salud mental. Yeah. O sea, existen creo que no sé si llega a 200 pocas plazas, no tengo el dato bien, pero que hay poco, vamos. De psicólogo público. O sea, te toca un psicólogo cada cuántos. O sea, visitas de como muchísimo media hora, porque necesitan atender a toda la demanda. A nivel país no ponemos el foco en esto, ¿no? No estamos poniendo el foco. Ahora hablaremos del suicidio, que es otro tema también bastante llamativo. No hay un plan de prevención de salud mental. No existe un protocolo bien y específico de qué hacer frente a esto. Entonces, faltan muchísimos recursos. Pues queda dicho, ¿no? Fernando, dime. Vamos a pasar a hablar del tema del suicidio y viene bien al hilo de que no hay protocolo. Me viene bien para preguntarte. O sea, una persona llega a un centro de salud con un problema grave de ansiedad o de cualquier problema y no hay un protocolo que diga, que detecte una serie de parámetros que diga, esta persona puede tener riesgo. ¿Eso no existe? Sí que hay, o debería haber. También depende del profesional. Ya. Pero tampoco me voy a meter aquí. No, bueno, pero es así. Es decir, si hubiera un protocolo. Pero no hay un protocolo, no hay protocolo. O sea, si hubiera un protocolo, no dependería del profesional, ¿no? Sí, que no haya un protocolo no quiere decir que no haya buenos profesionales. Exacto. O sea, tú vas al médico de cabecera y dices que tienes un cuadro de ansiedad. Y depende de él. Y te medica. Te medica. No te deriva al psicólogo. Yo ahí ya lo dejo, ¿no? No te deriva el psicólogo, digamos. Hay algunos profesionales que sí. Claro, depende de él. Pero no todos. Depende del criterio. Yo, bajo mi experiencia profesional, no todos los pacientes que con un informe de la sintomatología y de la necesidad de una derivación a psiquiatría, no todos han sido derivados a la primera. Han necesitado un proceso donde primero hay una medicación pautada por el médico de cabecera, medicación a lo mejor que es de rescate, y hasta que no pasa un tiempo a ver si esa medicación ha funcionado o si la sintomatología se ha agravado, no hay una derivación.
Derivación de visitas donde a lo mejor son 10 minutos, 15 minutos, media hora lo sumo, pero no es por culpa del profesional ni porque el profesional no sea profesional, es porque no se da abasto. O sea, el sistema ahora mismo no puede sostener la demanda que hay de salud mental. Y no estamos haciendo nada. Claro. Yo trabajo en la privada. Estamos desbordados. Hay lista de espera en una privada. Yeah. O sea, es muy impactante. Los datos son brutales. Es un problema real. Sí, y no se está haciendo nada. Ya. Claro. Sí, Fernando. Nada, que iba a puntualizar, me venía a la cabeza el caso no hace mucho, que me quiero que estarás al tanto, por supuesto, de la chica esta de Burjasot, de 16 años, que los padres han querido visibilizar el tema de que a su hija la llevaron varias veces, la trataron y al final acaban suicidándose, o sea, porque no ha habido una ayuda efectiva. Sí que ha habido una ayuda después de muchas visitas, no la primera, y aún así no ha sido efectiva. Y leí el artículo, no tiene el Levante de los Comienzos, no en un periódico local, pero me dejó muy impactado, ¿verdad? Sí, o sea, parece muy duro, ¿eh? Y a lo mejor algún hater puede salir de esto, pero es que no existe un buen protocolo y no se puede sostener. O sea, es inadmisible lo que está sucediendo en salud mental. Inadmisible. Y no es, repito, no es que no haya buenos profesionales, es que no hay un protocolo ni un sistema que pueda sostener esto. Si no hay una prevención. Antes decías, ¿no? Cuando has dado los datos en accidentes de tráfico, ¿no? Y antes hablando también ha salido el que hayan hecho durante muchísimos años mucha prevención y muchísimas campañas contra, los accidentes de tráfico, campañas contra el alcohol, ¿no? Drogas, etcétera. Y eso ha sido eficaz. Ayuda, desde luego. Ha ayudado, porque hemos visibilizado la realidad. Porque tanto en salud mental como ahora que vamos a hablar de suicidio, es como, mientras que me toque de lejos, bueno, yo sigo, ya, pero es que ten por seguro que de alguna manera a ti te va a tocar. Seguro. Y en parte lo que decías, que aunque no aflore a la superficie o no seamos capaces de identificarlo, seguro que hay por ahí muchas cosas que si tuviéramos esa costumbre o esa predisposición a entrenar nuestras emociones, pues saldrían y nos quitaríamos más de un peso de encima, ¿no? Desde luego. Sí. Todas las personas cargamos una mochila. Todas. En mayor o en menor medida. A lo mejor yo estoy preocupada, pues no lo sé, porque tengo un conflicto familiar y me lleva de cabeza. Y a lo mejor tú estás preocupado porque no sabes qué plan preparar para el entrenamiento de la semana que viene, ¿no? Y otra persona está preocupada porque se le acaba el contrato de verano y en septiembre no tiene nada. Otra persona por todos, o incluso traumas mucho más graves, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero me voy a las cosas del día a día. Del día a día. ¿Qué hacemos con eso? Si tuviéramos más psicoeducación en ese sentido, podríamos afrontarlo sin tanto malestar. Pues queda claro. Hay que entrenar, hay que visibilizar y hay que pedir ayuda, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, pese a todo, a ver, es que estoy reflexionando sobre la marcha porque es verdad lo que has comentado cuando vas al médico de cabecera con algún cuadro, bueno, cuando alguien puede ir con algún cuadro de ansiedad o algún problema de este tipo, pues oye, medicación y ya veremos, ¿no? Y a lo mejor también hay que saber que puede haber algo detrás que no se cura con medicación, ¿no? Pero luego es lo mismo, es decir, si no hay un protocolo o no hay una prevención para ese tipo de cosas, pues bueno, no sé, puede estar más difuso, pero el tema del suicidio, estamos hablando de 4.000, hostia, es que es muy fuerte el tema, ¿eh? 4.000 personas todos los años solo en España. Sí. O sea, eso quiere decir que hoy se habrán suicidado en España 10 o 12 personas seguro, solo hoy. Entonces, bueno, lo primero, ¿por qué llega alguien a plantearse, bueno, como comentábamos tú y yo, ¿no? Cuando preparamos un poco la charla, ¿por qué se suicida una persona? Claro, aquí también existen como muchos mitos del suicidio, pero la persona que se suicida no lo hace porque no quiere vivir, lo hace porque no puede seguir sosteniendo el sufrimiento. Y creo que esta idea es base para ir en contra de un montón de juicios
que tenemos frente a este estigma, porque también ha sido un tabú, hasta ahora no se ha empezado a visibilizar que esto es real, la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Entonces, el nivel de desesperanza de esa persona y de sufrimiento de esa persona, de que la única salida para aliviar lo que está sufriendo sea quitarse la vida, es brutal. Tú piensas que la mente siempre va a abogar por tu supervivencia. O sea, la mente quiere que sobrevivas, ¿no? Por eso también te manda las emociones. Si aquí mismo ahora hubiese un incendio, las emociones nos activan y nos vamos todos corriendo. Instinto de supervivencia. Exacto. ¿No? Siempre va a querer que tú sobrevivas. La persona que está bajo tantísimo sufrimiento tiene pensamientos donde su propia mente, que hemos dicho que está como programada para la supervivencia, le está diciendo que la mejor opción no es ni sobrevivir, es morir. Porque no puede seguir sosteniendo todo eso. O sea, es muy heavy. Es decir, nadie se suicida porque quiera dejar de vivir, No. sino porque quiere dejar de sufrir. Totalmente. Sí. O sea, que tiene que haber llegado... Claro, para llegar hasta ese punto tiene que haber un background previo, pero evidentemente. Es más, ahora entraremos un poco también en el tema de la culpa, de la responsabilidad, del peso, ¿no? de la gente que está alrededor de alguien que se suicida, pero ya partiendo desde la individualidad, entiendo que si nosotros estuviéramos entrenados y supiéramos gestionarnos mejor, seríamos los primeros que ante un pensamiento suicida estaríamos preparados para decir, hostia, esto ya me han hablado de esto, ya sé cómo tengo que planteármelo, o ya, vale, esto me suena, es normal lo que siento, lo voy a gestionar así, así, y ya solo con ese protocolo, con esa educación, con esa conciencia social que tuviéramos todos, ya bajaríamos, para empezar ya bajaríamos el número, no sabemos cuánto, pero ya habría gente que diría, por aquí no sigas. Pero... Ojalá te pudiera dar el dato concreto si eso pasara, porque claro, me alegraría mucho realmente de que fuera real esa situación, y ojalá en unos años, si repetimos el podcast, estemos diciendo que ha servido. Ojalá. Pero es verdad que eso hoy en día no está. No está eso, no hay recursos para las personas que están sufriendo, volvemos a lo mismo. Claro, no hablamos de salud mental, vamos a hablar del suicidio, ¿no? Que es encima vamos, o sea, no me hables de eso. Además, un mito que hay en el suicidio es que el suicidio no se puede prevenir. Es un mito. Claro, no se puede prevenir. No podemos hacer nada o no estamos haciendo nada. Pero ¿quién no hacemos nada? Cada uno individualmente, la sociedad en general, la gente que estamos cerca de personas que al final toman esa decisión. Claro, fíjate, antes te decía, socialmente se le da la espalda al sufrimiento. También es educacional, Uh-huh. Nos han educado en un niño, ¿vale? Se cae, se hace daño. No llores, cariño, que esto no es nada. Yeah. Ostras, claro que es. Si lleva las rodillas sangrando, claro que es. No le quites importancia, porque ese niño ahora mismo está sintiendo miedo por lo que se ha hecho. Y vergüenza por llorar, a lo mejor, ¿no? Claro, o sea, un montón de emociones. Yeah. Cariño, entiendo que estés así. Llora si lo necesitas y ahora voy y mamá te cuida. Uh-huh. Pero desde los inicios no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sí que pasa. Aquí hay una cosa que también lo hemos hablado antes. El café es que hoy se ha alargado mucho, ¿eh? Podemos haber grabado otro podcast ahí en el café. No sé si es un mito o es no sé, algo sobre lo que también tenemos que darle una vuelta. Eso de hacernos fuertes, ¿no? Hay que ser muy fuertes, ¿no? Esto son tonterías, espabila y no seas tan quejica ni seas tan... Pues eso, tan débil, ¿no? Esto no son problemas. Una cosa que también hablamos tú y yo, mira a la gente que hay alrededor tuyo que está mucho peor. Son cosas que no se deben decir. No solo a alguien que puede estar pasando tan mal hasta el punto de suicidarse, sino no se debe decir a alguien que está sufriendo, ¿no? Exacto. Son cosas que no se deben decir. Exacto. ¿No? Aquí voy por partes. Antes me has dicho, ¿no? Que si es un problema, ¿no?, individual o social, uh-huh, el darle la espalda a todo este sufrimiento. Y yo creo que te contestaría que las dos. Un problema individual porque socialmente se nos ha educado en eso, ¿no? Y además, en esto que me estabas diciendo, de lo que le decimos a esas personas, toda esa invalidación que existe, lo hacemos sin querer. Es completamente sin querer, no
incluso la persona que sufre a lo mejor ni se plantea, ostras, qué invalidado me he sentido. Pero eso pasa. Entonces ahí hay que poner solución. De hecho, no es que... Vamos, yo en mi vida he pensado qué invalidado me he sentido. Todo lo contrario. He pensado... Hostia, Álvaro, es que ridículo, ¿no? O sea, no te están diciendo que no, claro, pero fíjate que no te rayes, que no te preocupes, que tal, o sea, que exagerado claro, pero eres. que, mira, no he pensado qué falta de validación he notado. Claro, pero porque no tengo esa forma de pensar ni de lejos, ¿no? Ni no te rayes, ni no pasa nada. Eso ha ayudado a un total de 0 personas. Eso sí que es una estadística en la vida, no ha ayudado no te rayes, absolutamente tienes nada. razón, no me rayes. Gracias. Problema resuelto. Exacto, no ha ayudado absolutamente nada. Además, antes decías una cosa, y lo voy a hilar con un dato, del cual estuvimos el otro día hablando, bien, y me decías, ostras, ¿esto cómo puede ser? Se suicidan más hombres que mujeres, por lo menos en España. De hecho, 75-80%, es que es llamativo. Es muy heavy. Es llamativo la diferencia. diferencia. Claro, pero ¿cómo se educa al hombre? Se educa al hombre a ser fuerte, tú no sientas emociones, tienes que poder con todo, eres muy machote, porque si no eres débil, eres vulnerable. Cabeza de familia siempre ha sido si no eres débil, eres vulnerable y eso no te lo puedes permitir porque eres hombre. Sí que, bueno, también me dijiste que no existía un estudio en el que pues, nos podamos apoyar para saber cómo el género influye, pero sí que me decías que existe, o sea, tú creías que, o estabas segura de que el hombre, por lo general, sí que podemos decir que tiene menos herramientas emocionales, ¿no? Porque socialmente se espera de él que un hombre no conecte tanto con las emociones que como... Exacto, los hombres no lloran. Exacto. Pues claro que lloran y sufren. Y también hay que ayudarles. Y no está mal que lo hagan. No, claro que no. Ni por ser hombre. O sea, al final todas las personas sufrimos. Vivir implica sufrir. Desde el punto número 1 de que vivir te va a llevar a es el sentido de la vida. Exacto, despedirte de todas tus personas núcleo, ¿no? Porque al final vas a vivir un montón de duelos, vas a sufrir. Si no empezamos a gestionar el sufrimiento de una manera diferente a la que ahora se está haciendo, jolín, nos lleva a estados tan extremos como que una persona decida dejar de sufrir de esa manera. Claro, aquí hablábamos antes que, y te das cuenta conforme voy hablando contigo me doy más cuenta, ¿no? Porque dices, ¿hasta qué punto tu religión, tus valores, la gente que te rodea, el entorno, el tipo de sociedad? Claro, es que lo estás diciendo, es decir, si nosotros no nos invalidan, que vamos aprendiendo, muy bien. Nos invalidan a determinadas conductas o determinadas emociones, sacarlas fuera, pues ya no es tan complicado. O sea, es decir, es increíble cómo la sociedad puede influirte a ti en temas tan personales y que pueden acabar saliendo por temas... Y sin que lo sepas. Y sin que seas consciente. Sin que seas consciente, totalmente. Madre mía. Al final es lo que decíamos, ¿no? El sufrimiento tan duro que esa persona está viviendo y la desesperanza de no hay salida, no veo salida. Para mí es que la única salida es dejar de vivir para no sentir esto. A veces se dice, ¿no? Como mucho juicio también es que quien se suicida, qué egoísta, no ha pensado en los demás. Ostras, bastante ha tenido con intentar sostenerse los últimos meses o los últimos días, porque realmente esa persona es que estaba muy mal, ¿no? Y a veces juzgamos, pues, ¿cómo ha podido pasar si lo tenía todo? ¿Y qué es todo? ¿Y qué tenía esa persona que para ti sea todo? Entonces, ahí hay todavía muchísima educación que tenemos que flexibilizar y muchísimas creencias respecto a todo el estigma social del suicidio. Claro, o sea, que si alguien está ahora en casa, por lo que sea, y tiene algún sentimiento, algún pensamiento suicida, lo primero que tiene que hacer, desde luego, es pedir ayuda, que no tiene por qué ser algo anormal, pedir ayuda y no tener miedo en visibilizarlo y en decírselo a los demás, ¿no? Totalmente. Ese es el primer paso que debería dar, ¿no? Sí. Sí, porque... Y aparte de ahí podemos intentar que la cosa vuelva a su cauce, ¿no? Totalmente. Yo creo que por ejemplo, en el suicidio hay que formar a
al entorno también, ¿no? Existe una campaña en Somos Estupendas que es Vigilantes de la Vida, que es una formación totalmente gratuita de prevención del suicidio, ¿no? Para poder acompañar a las personas que están sufriendo, ya no solo con ese desenlace, sino precisamente para que ese desenlace no ocurra, ¿no? ¿Cómo puedo yo, como persona y acompañante de vida de una persona que está sufriendo, puedo hacer que el entorno sea mucho más validante, puedo ayudarle, cómo puedo sostener, porque esa persona, los que acompañamos también sufrimos, ¿no? O sea, que estaría orientada la campaña a la persona que la prevención del suicidio, sufre, o ¿no? la gente que le rodea, o a todos. En realidad es en general a todos, ¿no? Pero también por esa prevención que existe desde todos nos podemos hacer vigilantes de la vida, ¿no? Todos podemos de forma individual poner nuestro granito de arena para que socialmente se note esta prevención y este cambio que queremos conseguir en salud mental. Y cuando, por ejemplo, hablamos de... Porque esta iniciativa de Somos Estupendas es privada o... ¿Privada a qué te refieres? Es decir, no es algo que sea una campaña pública, por ejemplo. No. Es que no hay un protocolo de prevención de suicidio. Sí que es cierto que en mayo salió 024, que es un teléfono para la atención, ¿no? del suicidio, y hay psicólogos que están al otro lado que te pueden sostener en ese momento. En mayo 2022. O sea, estamos hablando de esto en agosto de 2022. Claro, es decir, hace 2 o 3 meses. Sí, solo. es muy fuerte. Antes no había nada. Ningún sitio al que dirigirte. Nada. Sí, está el teléfono de la esperanza, que también... Sí, que también es un recurso que pero existe, no había una campaña... no hay un número no por no hablar un ministerio, una secretaría de Estado, un pacto nacional, un plan nacional, nada. Ahora por fin parece que tenemos un número 024 que parece que es, vale, venga, vamos a empezar a darle importancia. Exacto. O sea que, bueno, por ahí por lo menos genial, empezamos pero ya a 2022. Sí, desde luego. Las cifras son escalofriantes, sí. Sí. Porque además estuve viendo que son datos del INE, creo, que en el año 80... Claro, habría que ver cómo se contabilizaba, ¿no? Pero que en el año 80 eran menos de, no sé si 1.500, es decir, que se ha triplicado el número de suicidios, que también es algo muy curioso, porque tú me decías, hay mucha precariedad, pero claro, también en teoría hemos evolucionado hacia un estado del bienestar mayor. No, es que lo hemos visto a nivel global, es que son 800.000 muertos al año. Es muy fuerte. Es que es un problema real, son 4.000 muertos al año en España, 800.000. El otro día tú me decías, con lo que hemos avanzado, ¿cómo puede ser? Que llama la atención, ¿no? Emocionalmente hemos avanzado. Lo que tú decías, tener que es igual un prejuicio mío, ¿no? O igual no, es un prejuicio mío. Es decir, tenemos de todo: confort, bienestar, entretenimiento, las necesidades básicas más que cubiertas. Y sin embargo el número de casos sigue creciendo y llega hasta unos límites tan exagerados como estos. Al inicio tú me has preguntado, ¿no? ¿Qué era salud mental? Y yo te he dicho, es el estado de bienestar, ¿no? Compone la salud física, emocional, psicológica y social. Si emocionalmente y psicológicamente está habiendo un fallo, no se va a lograr el bienestar por muchos avances que existan en nuestro confort, en nuestra tecnología, lo fácil que nos haga la vida. De hecho, como que se promociona mucho la individualidad y a lo mejor del ser, ¿no? Antes lo había dicho, estamos mucho en el hacer, en el piloto automático de voy a trabajar y ahora hago esto y ahora esto otro y ahora me compro en Zara los zapatos que yo quiero y mañana me llegan y lo tengo todo y no me cuesta nada. Entonces, cuidado con todo esto porque no se está favoreciendo el propio cuidado de la persona individual. O sea... ¿Y tú crees que, por ejemplo, aquí ya dándole vueltas a esto, todo en el día a día actual, que estamos con las redes sociales, con las apariencias, con la inmediatez, con el conformismo, o sea, el inconformismo, ¿no? Siempre la constante comparación con los demás, no sé si hasta el punto del suicidio, porque luego dices, ahora hablaremos, me gustaría que habláramos del concepto de historia de vida, que me ha gustado mucho, que lo has comentado varias veces,
Pero en general, ¿no? De salud en el ámbito de la salud mental, es decir, ese compararnos, ese querer exponer siempre lo más guay es decir, estoy en el mejor barco, estoy en el mejor restaurante, estoy con la gente más cool, en el sitio más molón, es decir, eso nos genera también una ansiedad, una insatisfacción. Constante, claro. Constante. Y caes en la comparación constante. Y en esa distorsión constante. Mi vida no es tan guay como la de X persona. Jolín, yo no hago ese plan que está haciendo. ¿Será que entonces... O lo quiero hacer solo para subir la misma foto. Es decir, que a nivel claro, redes... pero eso está vacío. Mira, hay una campaña está vacío, pero estamos todos en el saco, ¿no? Sí. Pero es que responsabilizarte de eso también es importante. O sea, tener que las redes las elijas tú y que no te controlen ellas. Y son refuerzos constantes. Ostras, qué guay estos zapatos que me gustan, venga, me los pido. Ahora mucho producto, que estoy en Instagram y veo un montón de cosas, ¿no? Pequeños refuerzos de dopamina constantemente. Puedo tenerlo todo si quiero ya mismo mañana en mi casa. Vale. Pero todo eso... O sea, realmente no te está costando nada. Cuidado con cuando luego venga un problema, como estás tolerando toda esa frustración, porque todo en la vida no es como en las redes sociales. De hecho, no es tu vida las redes sociales. Hay mucha distorsión. Creo que es el término clave, ¿no? que has utilizado. Y que hay que distanciarse de eso y coger muchísima responsabilidad. O sea, ¿hasta qué punto? Supongo que tú en el móvil tienes tus notificaciones, ¿no? Sí. Y te llegan de golpe. Sí. Y cuando te llegan... se te va la vista, ¿no? Sí. Te tiene controlado. A veces las tengo hasta en el reloj. Ya es hasta que en es el una reloj, locura. O sea, vale. ¿Y por qué no? O sea, una de las cosas que podemos hacer es cómo voy a elegir yo relacionarme, por ejemplo, con las redes sociales. Porque quizás le puedo dedicar un tiempo si me gustan, si estoy a gusto ahí, pero que no me dominen ellas. Eso, por ejemplo, sería cuidar mi salud mental. Si yo sé que me entro en redes, que me da ansiedad, que entro en comparación, que estoy sufriendo por esto, yo tengo que hacer algo con esto. No tengo por qué seguir la moda de ahora de las redes sociales. Antes te decía que hay una campaña, tendría que buscar bien de dónde es, pero existe una campaña de suicidio donde todas, o sea, cogen como las últimas fotos de esas personas. Y son, sí, en Londres, ¿no? Puede ser. Sí, fotos de personas que estaban sonriendo, que estaban de fiesta, un vídeo contando algo divertido y a los 2 días, esa persona se suicida. Sí, que sé la campaña que me dices porque hablé con un amigo que íbamos a grabar esto hoy y me la mandó. Y es en el metro, no sé si es el metro de Londres, pero es en Reino Unido. Sí. Y pone, pues eso... 3 días Marta, antes. Sí, exacto, 3 días antes y está ahí súper contenta con la gente en un cumpleaños o posando con su perro, ¿qué tal? Esto que nos dice que la persona que sufre no es el perfil que todos pensamos, ¿no? De que está en casa, encerrada, con la puerta cerrada, depresivo total. O sea, es una persona que está batallando y que está intentando sobrevivir, lo que decíamos antes, pero llega un día que no puede sostener ya todo eso. Además encaja con lo que has dicho, es decir, aparte del tema de las redes, las redes las está utilizando como herramienta para decir que yo no estoy sufriendo, que mi vida es maravillosa. Pero es porque lo que tú dices, seguramente no quiere sentirse invalidada. Ahí estamos. Dice, que yo súper bien, y a los 3 días... Estoy fatal, yo no puedo conmigo... Voy a ese cumpleaños, pero no estoy bien, sigo sintiendo todo esto. Al final es un bucle, si te das cuenta es como un bucle, ¿no? Donde están fallando tantos pasos en toda la prevención de esto que al final el resultado es el que nadie quiere. La prevención, ahora comentamos, y ahora te pregunto, Fernando, también, pero no quiero que se me olvide, comentas por lo que dices, ¿no? No parecía que estuviera tan mal o se lo tenía todo. Y os he utilizado el término historia de vida, ¿no? Claro, es que no sabemos, es decir, ni la persona más cercana a ti o más íntima con la que compartas tu intimidad puede saber al 100% cuál es tu historia vital, ¿no? Es que a veces, pues eso, ¿no? A lo mejor desde el presente puedes pensar desde fuera que esa persona lo tiene todo, pero lo primero habría que preguntarle a la persona que está sufriendo, que es para ella tenerlo todo, porque a lo mejor yo tengo el trabajo de mi vida, de mis sueños, es algo subjetivo. Tengo dinero, no tengo problemas económicos, tengo pareja, pero ¿y si me siento vacío conmigo mismo? Si
llevo arrastrando una depresión durante mucho tiempo, estoy interfiriendo mucho con emociones como la ansiedad, como la desesperanza y no logro salir de ahí. ¿No? Hemos dicho también que ese bienestar era emocional, pues lo emocional ahí no está cubierto. ¿Fernando? Sí, creo que me gustaría saber, tú has hablado de esa gente que en la campaña esa muchas personas van a una fiesta pero están batallando consigo mismas y quisiera saber yo, ¿es bueno cuando estás así? Porque claro, tú dices, tienes que hablarlo, tienes que decirlo, tienes que mostrar que estás mal, no tienes que esconderlo por miedo a sentirte invalidado. Pero claro, si te alienas de la gente, te quedas en casa, eso puede repercutir negativamente. Entonces, un ejemplo práctico. ¿Cuál sería la forma de proceder en ese momento? Ahora, yo estoy mal emocionalmente, pero yo quiero hacer una vida social, igual, no quiero, porque entiendo que si me quedo en casa va a ser peor. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hago? De hecho, una de las cosas que se trabaja, ¿no? en regulación emocional, ¿no? Por ejemplo, en regulación emocional, cuando estamos teniendo alguna interferencia con una emoción que puede ser la tristeza, ¿no? Que te lleva a un trastorno depresivo, o la ansiedad, que te puede llevar a un trastorno de ansiedad generalizada. Vale, vamos a ver todos los puntos de tu vida y vamos a hacernos responsables de cada uno de ellos, ¿no? Pero uno de los que tenemos que usar es, vamos a explorar cuál es tu apoyo social y vamos a usarlo. Claro. O sea, pero usarlo, convertirlo en una herramienta. Exacto, pero usarlo de una manera en la que tú quieras usarlo. Es decir, si tengo ese cumpleaños, pero es un evento demasiado expuesto socialmente, donde yo del todo no me siento cómoda, porque todavía no me siento con las herramientas como para exponerme socialmente junto con este malestar, pues a lo mejor prefiero, por mi salud mental, no ir ahí. Pero como no voy a quedarme en casa, voy a llamar a este otro amigo, le voy a proponer si nos vamos al cine o simplemente que se venga a casa y que me acompañe, ¿no? Es saber lo que yo necesito en cada momento y usarlo. No es ese aislamiento social, ¿no? Porque el aislarnos al final te va a llevar también a no hablarlo, a no pedir ayuda. Exactamente, al final es lo que comentas, ¿no? Hay que visibilizar, entenderte y no tener miedo en pedir ayuda. Entender que no pasa nada. Y si nos piden ayuda, no sé cómo se trabaja, eso ya es que tenemos que ponernos las pilas, pero tener empatía y arremangarte y echar una mano también. Es decir, esto es... Claro, fíjate, no es lo mismo tener empatía que tener compasión. Yo puedo ser empática contigo y puedo decir, empatizo mucho con tu dolor, entiendo, pero es tuyo, así que tú verás. La compasión es diferente. La compasión es, conecto con tu dolor y encima quiero ayudarte. Yo quizás no sé cómo ayudarte, dime qué puedo hacer por ti, o si te tengo que acompañar a algún lado, o si yo tengo que ir también a que me formen, ¿no? Para poder ayudarte. Eso es, tenemos que tener una sociedad más compasiva, compasiva con el sufrimiento del otro, con el propio y con el del otro, porque nosotros también somos muy duros con nosotros mismos. Ay, Rocío, ya estás otra vez así, no te pongas así, es que insoportable eres, de verdad, es que nadie te va a aguantar. Eso es un discurso, un diálogo interno súper... O sea, que a veces nosotros mismos somos los que nos invalidamos a nosotros mismos. Sí. Y has dicho una cosa que me ha encendido una campanita también, porque has hablado de la tristeza. El otro día cuando hablamos, teníamos que haberlo grabado el otro día, por lo que me estoy viendo, que también hubiera estado guay. Me dijiste, Álvaro, ¿tú te sabes los equipos de fútbol de la liga? Y yo te dije, sí, claro que me lo sé, no me lo voy a saber. Y me preguntaste, ¿pero te sabes las emociones básicas cuáles son? Y yo pues salí ahí como pude diciendo que había visto Inside Out. Pero vamos, que que diste en el clavo. O sea, es que conecta mucho con lo que dices de nuestra falta de educación emocional. Claro, volvemos al inicio de me pueden enseñar a multiplicar, a sumar, a restar. Que me dan muchas herramientas, pero hay algunas que no nos están dando. Las capitales de Europa, los ríos de España, vale, pero enséñame a tolerar mejor un no, a gestionar el estrés, a saber que la tristeza puedo convivir con ella y no pasa nada, ¿no? Quitar un poco el pensamiento Mr. Wonderful de el propósito de mi vida es ser feliz. Ostras, pues entonces no lo vas a cumplir nunca lo vas a cumplir. Quizás el propósito de tu vida es estar lo más en calma contigo posible. Pero lo más en calma contigo posible quiere decir que hoy puedo estar triste porque me ha pasado algo, ¿no? Las emociones son reacciones
a algo que está pasando dentro o fuera. Y como te he dicho antes, son la brújula que nos va a decir Rocío por aquí o por este otro lado. Entonces, si yo no estoy conectada conmigo misma, con mis sensaciones corporales, hemos dicho antes que existe mucha sintomatología física también respecto a lo emocional. Por ejemplo, ¿no? La persona que está sufriendo, ¿no? que es totalmente insoportable, lo que decíamos de jolín, pero ¿cómo puede haber elegido esa opción? No es que no es que haya elegido esa opción, es que no tenía otra, porque quizás la sintomatología física que estaba sintiendo era totalmente desbordante, y ya no solo la física, sino los pensamientos que su cabeza le está diciendo. Su cabeza... Si cuando suspendes un examen tu cabeza te dice, madre mía, ¿para qué has estudiado? Seguro que suspendes todos. Imagínate lo que le está diciendo su mente en ese momento para tomar esa decisión. Pues la verdad que sí, da mucho que pensar y se me ocurre, o sea, se me viene a la cabeza también un tema que es incluso, no sé cómo calificarlo, pero te diría hasta filosófico, ¿no? Porque... ¿hasta qué punto un suicidio es una decisión personal? ¿No? Es un tema muy ético porque al final está el tema de la eutanasia o otros temas, ¿no? Por ahí más pues que tiene mucha tela que cortar, pero ¿cómo me relaciono yo con alguien, conmigo mismo, ante la postura que debo tomar en ese tipo de... Claro, qué cosas no hacer y qué cosas sí hacer, ¿no? O sea, partiendo de la base de que lo primero que he dicho es la persona que se suicida no lo hace porque no quiere vivir, sino porque no quiere sufrir. Esa persona quiere vivir. Lo que no quiere vivir es con ese sufrimiento. Entonces, vale, quizás esa persona ahora mismo no está viendo otra salida, pero ¿qué le puedo proporcionar yo? ¿Puedo estar? ¿Puedo llamarle? ¿Puedo hacerle ver que estoy aquí? ¿Puedo incluso llevarlo, acompañarle a pedir ayuda? ¿No? Porque a lo mejor se siente incapaz o tiene un juicio que no le está dejando. Hay cosas que como individuos podemos hacer. Si no pudiéramos hacer nada, no estaríamos haciendo, ¿no? toda esta repercusión respecto al suicidio. Lo que pasa es que volvemos también a una de las cosas que hemos dicho, y es que como sociedad nos cuesta sostener el sufrimiento ajeno. Entonces vamos a tener que sostener que esa persona no está bien, vamos a tener que tratarla de una manera más compasiva, acompañarla en el dolor. Y validarla, ¿no? Totalmente. Sin juzgarla. No sabemos. Quizás no. Yo no tengo que saber qué es lo que te está pasando, pero sí tú tienes que saber que yo estoy aquí y te quiero ayudar. Porque cuanto más se visibiliza todo esto, ¿no? Cuanto más visibilizamos. Más preparados estamos para ayudar a los demás. El suicidio, si se visibiliza, al final es decir: estoy aquí, estamos aquí, os queremos ayudar. Porque a lo mejor tú no estás pidiendo ayuda por X motivo o el protocolo que estás siguiendo no es el adecuado. Es que el que es familiar o amigo o siente afecto por alguien que se quita la vida, yo creo que la primera pregunta que se debe hacer es ¿tenía que haber hecho algo más? ¿Le podía haber ayudado? ¿Podía haberlo evitado yo? ¿Tengo algo de culpa? Si ya el duelo es una situación súper complicada emocionalmente. A ver, el duelo es algo universal, todos vamos a pasar por ello, pero es verdad que tiene una parte de gestión emocional que viene inundada de un montón de emociones a la vez, ya sea la tristeza, ya sea la incertidumbre, ya sea la ansiedad, el miedo, y la culpa es una emoción que en el duelo aparece cuando necesito entender, ¿no? Y sobre todo cuando reflexiono y digo: jolines, ese día que me dijo que no estaba bien, es que a lo mejor no estaba bien. Claro, es que es muy humano eso, ¿no? Sentirte que puedes haber hecho algo más, ¿no? Claro, pero ¿realmente se podía haber hecho algo más? Es que, ¿no? claro, porque si podrías haber hecho algo más, seguro que lo hubieses hecho. Lo que pasa es que no lo vemos, pero no lo vemos porque volvemos a lo mismo. No es lo mismo no hacer caso que no verlo. Exacto. No es que a veces no lo vemos porque realmente, o no hacemos caso porque realmente no estamos preparados para hacer caso, para verlo. O sea, que ya no es ni voluntario, ¿no? Es como, bueno, es totalmente involuntario. Voy a intentar mirar hacia otro lado, entre comillas, porque claro, no seguro que esto no llega a la sangre del río. Es igual que hay mitos de... No, es que se autolesionaba, pero es que era por llamar la atención. Ya.
Pues hombre, a lo mejor para llamar la atención Eso no es era. un mito Eso es un máximo. mito que hay respecto al suicidio. Así que era para llamar la atención en el sentido de estoy mal. Estoy pidiendo, es una manera No, de pedir ayuda, claro. ¿no? Es una Era- llamada de atención de O sea, pedir ayuda Claro. es pedir ayuda. Más que llamada de atención es una llamada de atención. Es lo mismo al fin y al cabo, pero... Pero desde el cómo se interpreta es, no, pero lo hacía por llamar la atención, ¿no? Por llamar la atención, pero se le quita la importancia que tiene. Ya. Claro que lo está haciendo porque te necesita, claro que está haciendo eso, ¿no? E incluso yo he oído hoy en día, no, pero es que eso es la moda de los adolescentes de hoy en día. Ya. Pues Bueno, no estoy nada de acuerdo con ese argumento, ¿no? Entonces tenemos que coger muchísima responsabilidad también como persona que estamos al otro lado. Por ir terminando, sí que te quería comentar muy brevemente, porque también sé que es un tema que tiene mucha enjundia que tratar, el tema del duelo. La fase del duelo es algo en la que debemos trabajar, sobre todo después de un suicidio. La primera pregunta que nos podríamos hacer cuando hemos perdido en esas circunstancias a alguien que queremos es: ¿podemos superarlo? Claro, habría que definir qué es superar algo, ¿no? ¿Qué es superar un duelo? Que es superar un duelo, ¿no? Pero se puede salir adelante, se puede volver a sentir felicidad, no sé, se puede salir adelante después de algo así. Un hijo, un hermano, un padre, una pareja, no sé. Porque, joder, debe ser... Al final se puede procesar el duelo de la manera en la que puedas completar la última fase del duelo, que es aprender a vivir en un entorno donde esa persona ya no está. Vas a volver, tú has dicho volver a ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Claro. Porque Sí, ser feliz es un estado. Si tú te refieres a si vas a volver a conectar con la alegría, sí, vas a conectar con la alegría. Es posible. Pero como en tu día a día, a momentos. Pero es verdad que el proceso del duelo depende mucho del cómo ha sido esa pérdida. Claro. Y cuando ha sido... Y de quién lo está viviendo. Si está en duelo la pareja, si estamos en la percepción del padre, si estamos en la percepción de la hermana, ¿no? Es muy diferente. Pero sin duda, ahí es un proceso donde también se puede pedir ayuda para gestionar todo eso. Porque hay muchísimas dudas. Tú antes has hablado de la culpa, y la culpa ahí se puede quedar muy enquistada. Y la culpa que se enquista, sostenerla es muchísimo. Peso muy pesado. Sí, es una mochila que pesa muchísimo. Entonces, al igual que antes visibilizábamos, ¿no?, el pedir ayuda en un proceso que aparentemente no, es un proceso universal que todos pasamos, pero también puedes pedir ayuda. Que sea normal no significa que no duela. Entonces, vamos a tener también que ver si yo soy capaz de sostener esto o, oye, necesito que me ayuden porque ha sido un palo súper grande, no estoy sosteniendo nada bien este dolor, me está afectando a un montón de áreas de mi vida y necesito recolocar todo esto que estoy sintiendo y aprender a vivir de una manera en la que me sienta más en calma. O sea, que lo primero es... aceptar que es normal lo que sentimos, trabajar en ver el futuro sin esa persona, aceptar eso. Claro, y aceptar la pedir ayuda realidad también. Sí. Siempre hay que pedir ayuda. No todas en un caso de un duelo, no todas las personas en duelo tienen por qué pedir ayuda. Ya. Pero si tú ves no puedes con ello, no te hundas. que no, exacto, que toda tu vida se está viendo afectada, puedes pedir ayuda. Como en cualquier otra circunstancia, pero en esta todavía más. Porque esto también es un tema que quedaría para otro podcast. Porque como estoy en duelo, como es lo normal, no voy a quejarme. No, y lo que hablábamos antes de cómo gestionamos el sufrimiento de los demás, de cómo nos invalidan, porque además no puede ser una invalidación directa. O sea, no tiene por qué ser una invalidación directa, puede ser social y yo mismo en el duelo me autolimito a la hora de exponer mi sufrimiento, porque totalmente. en plan, ya estoy con mis penas a la gente que no quiere oír. En un duelo, por ejemplo, no es... han pasado 3 meses. Madre mía, aún está así. Perdona. Está bien la broma. Un proceso de duelo te puede durar perfectamente y que sea lo normal 2 años. Los 2 años son los más complicados. A partir de ahí tienes que aprender a construir. Volvemos a lo de antes. Depende de cómo esa persona tenía el peso en tu vida. Y imagínate, ¿no?, que es un padre o una madre y su hijo se ha suicidado. O sea, es horrible sostener todo eso. O
sea, es muchísimas preguntas. No hay duelo solo por el fallecimiento de la persona, hay un duelo por todo lo que tú esperabas vivir con tu hijo, todos los planes que tú tenías, toda esa... Imagínate si es hijo único también, ¿no? Ya dejas de ser madre, ya dejas de ser padre, son muchísimas las puertas que se abren ante un sufrimiento que hay que aprender a sostener y a conllevar, y que te puedan ayudar en eso también es completamente lícito. Pues ha quedado muy claro. Pero bueno, vamos a intentar acabar con algo optimista, ¿no? Con algo de optimismo, ¿no? A ver, se puede prevenir, eso es muy importante. El suicidio se puede prevenir. Existe, por suerte, hoy en día personas mediáticas, ¿no? O sea, que existen actores, existen deportistas, existen cantantes que todavía hoy en día están cogiendo muchísima responsabilidad de esto. Creo que esto ha ayudado muchísimo. Tenemos el teléfono de la prevención del suicidio, que es el 024. A nivel del país. Existen plataformas de salud mental, como hemos dicho, somos estupendas, que están haciendo la campaña de Vigilantes de la Vida, que también es a la aportación social individual, ¿no? de coger responsabilidad de esto. Y yo creo que precisamente en espacios como el que tú has creado hoy, que podamos hablar de esto, estoy segura que aunque sea que ayudemos a una persona y esa persona coja exacto, algo de validación de, ostras, pues a lo mejor ya tengo que coger responsabilidad de esto, o tengo que pedir ayuda, seguro que nos sirve. Que podemos motivos para ser un poco más optimistas, ¿no? Sí. Pues Rocío, muchísimas gracias por venir. ¿Querías decir algo, Fernando, o no? Sí, que dilo. No decías todavía... Bueno, pues sí. Di. Claro, luego no va a poder hacerse después. Di, pues nada, no te cortes. A ver, una pregunta rapidita, ¿vale? Para que no sea otra entrevista. ¿El apellido ha influido en tu oficio? Porque es Rocío Pena. Bueno. No ha influido. Vale, eso... No ha influido, pero tiene mucho gancho, ¿eh? Sí, desde luego, ¿no? Tiene gancho. Tiene muy hilo. Sí. Me da la sensación, has comparado muchas veces el tema de los jóvenes, y tengo la percepción de que hay más suicidios en jóvenes que antes, ha aumentado. No me sé el número exacto, pero sí que es verdad que el número de suicidios de entre jóvenes, no sé si son 19, 25 años, la verdad, esto es dato que ahora mismo, ¿no? Pero sí que me suena que es más. De hecho, hay un estudio, no recuerdo bien la universidad, no sé si es la Universidad de La Rioja, luego lo buscamos y lo ponemos correctamente. Que hicieron un estudio bastante fuerte de 600 participantes, donde eran todos jóvenes, y los datos son escalofriantes. El porcentaje que decía... Sí, eso me lo comentaste. De que ha querido suicidarse, o de que ha tenido pensamientos o incluso conductas autolesivas es escalofriante, la verdad. Me imagino que eso será porque al ser jóvenes todavía no tienen desarrollado como un adulto la gestión de sentimientos, a pesar de que lo enseño. Bueno, no sé cuál será el motivo, pero habría que estudiarlo, me imagino. Pero ¿puede ser que el segundo grupo de edad sean los ancianos? Creo que sí, creo que el segundo grupo son los ancianos. Creo que estuvimos viendo los datos de la gente entre 40 y 60 era donde más, y hombres, por completar el perfil, era donde más casos había, y sí, la gente mayor también era un pico en las estadísticas. Y vale, mi última pregunta, acabo ya. ¿Por qué has hablado mucho has diferenciado entre compasión y empatía? Pero yo creo que tendemos también a rechazar la compasión. Un exceso de compasión también puede ser negativo, ¿no? Como que sientan compasión, lo asociamos a que estamos dando como pena, ¿no? Y eso como que lo invalidamos también. Pero eso al final es súper una mala interpretación de un mal uso del término, ¿no? O sea, que tú sientas compasión por alguien no es que alguien te dé pena. No, ni es positivo, no, y que sientan compasión por nosotros... O sea, es de sentirme acompañado. O sea, que precisamente la compasión es lo que va a hacer que tú quieras ayudarme. Entonces, es sentirme acompañado. No es ni resignación, ni es te veo desde otra perspectiva donde me das pena. Pero yo te lo digo desde los dos puntos de vista. Es decir, no está mal sentir compasión,
pero tampoco está mal que sientan compasión por nosotros, ¿no? Que a veces No. es como que no quiero dar pena, ¿no? ¿Sabes? Claro, pero volvemos a ese estigma social. No quiero preocuparte, no invalidación. quiero dar pena. No quiero... Sí, pero que no lo quiero irte con hacer mis porque rollos. sé que es como, o sea, o doy por hecho que está mal visto. Exacto. Sí, Ya, sí, ya sí. me está contando sus penas, ya quiere dar pena, ya quiere que todos estemos pendientes de él. Ya, es que hay mucho... si abrimos los ojos nos vamos a dar cuenta Hay de muchísima... Yo creo que hay que reeducarnos. Ahí el mensaje positivo es que, No, que hay hay muchísima... herramientas, hay profesionales y hay un camino. Hay ¿vale? mucho margen que podemos hacer todavía para mejorar en todo esto, pero creo que se está empezando ahora. Bueno. Entonces, seguir el camino. Hay un poco de luz Sí, al final del camino, sí, ¿no? espero que sí. Pues nada, Rocío, no sé si te lo has pasado bien, has Sí, yo disfrutado. estaba súper a gusto. ¿Sí? Me he ¿Has estado a sentido- gusto? Sí, me he sentido muy cómoda. No te hemos Además, invalidado mucho. no me habéis invalidado nada. Os he formado antes, ¿no? Para ello. Muy bien. Pero yo encantada, de verdad. Oye, pues muchas gracias y ojalá puedas volver pronto. Jolín, cuando quieras. Muy bien, Rocío. Hasta la próxima. Muchas gracias. Fernando, ¿qué tal? Muy bien, bueno, bien porque hemos aprendido mucho sobre el suicidio. Aquí estamos un día más en el estudio 17 de la Casa del Rookie. En los estudios centrales. En el estudio central de la Casa del Rookie. Pues nada, un tema bueno, interesante, pero desde otro punto de vista, porque siempre es interesante los temas que tocamos, pero hoy, aparte de interesante, era necesario. Ujú. Y como ha dicho Rocío, si con esto ayudamos a una persona, ya podemos dar por amortizado no el capítulo, sino el proyecto entero del podcast. Desde luego. Como el que dice. Desde luego. Y nada, para empezar, si quieres, podemos tocar, como hacemos siempre, ¿no? Un repaso de cómo se ha tratado los problemas mentales en la historia, ¿no? De cómo antiguamente los locos, ¿no? Eran los locos o los perturbados, o simplemente se les enterraban directamente, o en alguna época, en la época medieval, incluso se les llegaba a quemar o a hacer mil y una barbaridades. Gracias a Dios hemos ido evolucionando, ¿no? La camisa de fuerza, ¿no? La camisa de fuerza, aquello de ¿cuánto loco suelto hay? O sea, porque a los locos el concepto era encerrarlos y apartarlos directamente de la sociedad. Ni siquiera se hacía un esfuerzo de integración o de tratamiento o de rehabilitación. Se les daba por perdidos para la sociedad Y que no molestara. y fuera. Y si se suicidaban, pues oye, era su problema. Era un problema menos. Un problema menos, ahí está. Me gustaría recordar y decir que aquí en Valencia uno de los que se creen manicomio como tal, ya con un poco de hospital, un poco de mejor trato, fue el que se fundó en 1409 por el padre Jofre. Más profesional, ¿no? Quieres decir. Sí, que por lo menos intentaba no tratar a la gente que tenía problemas mentales como simplemente locos o perturbados o gente que casi se encarcelaba. Es que prácticamente se le encarcelaba. Todos hemos visto en alguna película o algo, hemos visto alguna vez lo de las mazmorras, ¿no? La mazmorra, no eso, sino en Estados Unidos, lo del tema de las ¿cómo se le decía esto? Que le abrían una pequeña incisión, sí, y los dejaban secos y decían, mira, le hemos calmado, calmado a esa persona que estaba alterada. Que no es el mismo caso, no es el mismo caso de central del tema de hoy, que es el suicidio, ¿no? Eso es problemas mentales generalizando, digamos, ¿no? Pero en el tema del suicidio, lo que me llama muchísimo la atención es el número de muertos por suicidio. Eso no sabías tú, ¿no? Por ejemplo. Sí que sabía que eran muchos, pero yo creo que eran 5 o 6 diarios, y tú me has dicho que eran algo más. Son 4.000 al año, pues 1.200. Más de 10, o sea, más de 10 al día, es una barbaridad. La media sale a 300 y pico al mes, claro. Para que lleguemos a 4.000 al año. Es una locura. Y eso me hace pensar, ¿cómo, por ejemplo, ahora este verano hay una campaña que me parece muy bien, que sí que será la campaña contra los atropellos? Más de 100 atropellos. Hemos atropellado a un famoso para concienciar y visibilizar, que es justo lo que Rocío decía, que esto hay que concienciar y visibilizar. Y yo me pregunto, ¿está muy bien? Y seguramente no, seguro. Hay que seguir con esa campaña contra los atropellos, hay que concienciar. Está reñido una cosa con hay que seguir apoyando el tema de las muertes por violencia de género. Claro que sí. Pero vamos también a mirar aquí, porque son muchas más muertes también, señores. O sea, vamos a continuar con estas, pero vamos a apoyar también las demás. O sea, si es por número de muertes, esto, como tú has dicho, es la primera causa de muerte no natural en España. O sea, debería ser la que más atención debería tener. O sea,
Cuantitativamente, desde luego. Claro, ya, no estoy diciendo que las otras no deban tenerlas, estoy diciendo que, ostras, escúchame, vamos a prestar atención. Igual que en su día tú has dicho. Sí, dime. No, que te iba a decir que el macabro contador que se pone a cero todos los 1 de enero con las víctimas por violencia de género, sí, ¿no? Que es la primera de... Sí, correcto. Con esta van 4, con esta van 8, que nos van haciendo el conteo en los medios de ese tipo de cosas. Sí. Sí es llamativo que eso no se haga con una cosa. Pues fíjate, ¿por qué se hace con una y no en otra? Yo no digo que sea una cosa que sea bueno o malo hacer. Porque yo creo que al ser tantas, yo creo que nos inmunizaríamos. Porque, ¿sabes? Perderíamos la conciencia, la percepción de números. Porque muchas veces cuando hablamos de 100 o 200 o de 1000, no nos damos cuenta de lo que supone. Tú coges 100 o 200 personas o 1000 y reúnes muchas personas. Como pasaba a lo mejor en la pandemia, ¿no? Que al final ya era un número, ya era una cifra. Sí, pero, y te parecía un vale de números que sin sentido. Pero no se hace no le ponías cara. A lo mejor, claro, al ser 50 personas o mujeres las que mueren, claro, te da tiempo a saber su vida, puedes saber individualmente la vida de ellas, su familia, sino ponerle cara. La historia, ¿no? Y a lo mejor puede impactar más. No sé si eso influía, pero sí que se debería. Hay un relato en los medios de seguimos con este problema, no hay, otros 300 muertos este mes. Y alguna vez en alguna esquina de un periódico lees alguna que sí que te impacta y yo creo que también lo hacen por eso, porque un suicidio sin más de una persona que tenía problemas y estaba triste, a lo mejor eso los que hacen los periódicos piensan que no vende, pero alguna vez vemos en alguna esquinita una persona suicida cuando van a desahuciarla, porque parece, ¿no?, que eso yo creo que da más morboso, parece que sí, pero aún así yo creo que sí que se debería dar, vamos, estoy seguro que hay que dar mucha más visibilidad y es muy importante, como Rocío ha dicho, de no solo la visibilidad, sino educar a la gente, pero educarlas desde pequeño, en donde sea, o sea, si sería cuestión de colegio o donde sea. También hay que reeducar, como bien ha dicho, a los padres, porque claro, ¿de qué sirve educar solo a los niños y luego en casa vamos a caer nos van a invalidar y vamos a caer los mismos errores porque nos han educado así, tampoco somos culpables. Por una parte me ha dejado muy tranquilo porque digo, oye, yo invalido a la gente y soy malo en esto, pero no es mi culpa, es como me han educado, o sea, me ha liberado un poquito, me ha sentado bien eso. Invalido, pero normal. Pero normal, ¿qué quieres? Invalido, pero poco. Invalido, pero bueno, si invalido tampoco soy consciente y tampoco es culpa mía. A ver, al final creo que un mensaje es que hay que tener voluntad de ponernos a ello, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Hay que tener voluntad, ¿no? Sí, hay que tomarse en serio cuando ves alguna señal. Yo voy a contar una anécdota que no sé si hago bien contar, pero la voy a contar. Hay una persona hace mucho tiempo, que eso fue en realidad esta anécdota, este suceso mío, este caso que me ocurrió, fue el que me hizo darme cuenta que hay un problema con el suicidio. Tenía un amigo con el que me relacionaba bastante. Este a su vez tenía un hermano que yo desconocía ni siquiera de su existencia. Y una tercera persona me contó que este hermano que yo desconocía lo había visto días antes y lo había visto mal emocionalmente y había con un comportamiento errático que me empezó a contar una serie de cosas que yo dije, no sé por qué pensé, digo, este hombre no está bien, este hombre está... Y me empezó a contar un poquito su vida, ¿no? Su pasado reciente. Yo dije, este hombre va en una curva descendente total en lo que es... sí, que dijiste... Digo, este es capaz de suicidarse. Y esta persona me lo contó porque me dijo, ¿tú tienes relación con el hermano? Digo, sí, pero yo ni siquiera sabía que existía ese chico. Pero bueno, cuando lo le comentaría. Luego cuando vi a este chico le fui a comentar, estábamos hablando de otra cosa y cuando vi la oportunidad le dije, mira, quería comentarte de tu hermano, sé que no te hablas con él, y me dijo, no, yo no quiero saber nada de mi hermano, y en ese momento, mientras que me decía eso, pensé yo, pues yo para qué me meto, mi cabeza me ha creado una alerta y a lo mejor me estoy pasando, este chaval no se va ni a suicidar ni nada. Pues 3 o 4 días después me llamaron que se había suicidado y me tocó ir a este chico a decirle que su hermano se había suicidado, porque la única manera que tenían de contactar con él los que conocían al hermano que se había suicidado era a través de mí, y me tocó ir a decírselo, y ese día me di cuenta de que tenía que haberlo dicho. No hay que minimizar. No hay que minimizar. Se lo tenía que haber dicho, aunque no hubiese servido de nada, pero por lo menos lo hubiéramos intentado, porque seguramente esa persona ya estaba en un estadio de su problema que a lo mejor le necesitaba otro tratamiento, pero dije, no hay que tomarse en serio, o sea, hay que hacer caso a las señales. Exactamente, eso es, hay que hacer caso a las señales. Y no pienses nunca que te estás pasando, o no pienses que estás exagerando, porque también esto se ha hablado aquí. ¿Cómo nos parece que es algo incómodo de hablar, o algo que no deberíamos, como que es algo que no deberíamos tocar? O, un poco tabú. No, o sea, un poco tabú. Tú ves a un
tú ves a un amigo que está teniendo un comportamiento malo para él y se lo dices. Dice, tío, estás viviendo mucho últimamente, o estás saliendo mucho, o no vas bien por ahí. Se lo dices y no piensas que estás... Sí, o le cuentas a un amigo, le puedes contar un problema de salud, sí, pero no se te ocurre ni de lejos decir, oye, estoy pensando en suicidar. No se te ocurre. Entonces todo eso hace que nos cueste entrar en ese tema, y tenemos que aprender que no. ¿Cómo aprenderíamos? Hubieran campañas, seguramente en televisión sería más fácil, porque al final todos consumimos educación, todo, pero yo creo que la más directa, ¿no? Eficaz, y ¿no? eficaz en un primer estadio, ¿no? Sería el audiovisual, o sea que sí, y a partir de ahí pues algo masivo, ¿no? Como las campañas de tráfico. Claro, es que es el ejemplo perfecto, porque las de tráfico de los 90, que muchos de los que tengan era para acordarse, se acordarán, eran muy durísimas. Entre ellos tú y yo, sí, no quería decirlo, pero sí. Eran durísimas, ¿te acuerdas? Fueron muy impactantes y funcionaron, porque sí que recuerdo que ahora el número de muertes ahora, por accidente de tráfico, estamos sobre unos 1.000, 1.200. Sí, que es tremendo también. Es tremendo, pero es que yo recuerdo en los 90 que eran 8.000, 12.000, 14.000, eran burradas. Por ahí están las cifras por internet que se pueden buscar. Y tú acuérdate que cada operación salida eran 60, 70, 80 muertos. O sea, estas personas que se iban de... Y claro, se le dio una importancia porque era un problema y se bajó la cifra. Claro. O sea, que esto igualmente... Que todo ayuda, ¿no? A mejorar las infraestructuras, la seguridad de los vehículos, por supuesto. Pero que la prevención hizo mucho. Pero mira, me has dado un gancho perfecto para decirte, claro, todo ayudará. Haremos una prevención y luego haremos que haya un protocolo y luego haremos que haya una infraestructura y luego haremos... Exacto. Y todo ayudará y conseguiremos que eso se reduzca. Primero es ponerlo encima de la mesa. Y una vez lo pongamos encima de la mesa, iremos avanzando en las herramientas. Luego, como ha dicho Rocío también, ya hay un número, por ejemplo, una línea exclusiva que antes no había. O sea, pero no había hace 2 meses. Pero yo no la conozco. O sea, que algo están haciendo mal o algo no se está haciendo. No mal, ¿sabes el número de violencia de género? ¿Lo sabes? El 016 es... O sea, sí que lo sabes. Claro, porque le han dado difusión. Ahí está, eso es a lo que me refiero. Yo sí que sabía que existía el teléfono de la esperanza, pero ni siquiera sabía el número. Recuerdo que hace muchos años tuvo algo de difusión y supongo que también habrá ayudado mucho, aunque parezca que no. Habrá ayudado mucho la hora por hablar. Seguro que a alguien le ha valido. ¿No? Mira, nos reímos, pero sí. Seguro que ha ayudado a alguien. Que sí, a ver, al final hablar por hablar era un programa que hacía compañía, que te desahogabas y podías empatizar si lo estabas escuchando. Podías empatizar con... Sí, y la gente iba y daba su opinión. Bueno, dicho todo esto, no hemos hablado del efecto llamada. Me gustaría saber, Rocío, ¿el efecto llamada existe realmente? O sea, porque dicen, una de las excusas de los informativos para no informar sobre suicidios es lo del efecto llamada. ¿Esto es real o...? Como antes he dicho, es verdad que es un tabú lo de que es, ¿no? Si lo promocionamos, la gente va a querer hacerlo. No siempre eso sucede. De hecho, no es una ley que se cumpla al 100%. Si tú lo promocionas, ¿no? Tú estás exponiendo que se haga campaña en contra de consumir alcohol y drogas para la conducción, en contra del maltrato, y no por ello estás subiendo el número, ¿no? Sino que estamos concienciando a la sociedad de vamos a poner vías, esto está pasando y vamos a ayudarnos entre todos. O sea, no hay ningún estudio que demuestre que eso es cierto. O sea, que es más un mito o otra cosa. Esto sí que me lleva a acordarme de... Hubo en Reino Unido, allá por, no sé, por los años 30, 40 o algo así, el número de suicidios. O sea, fue cuando empezaron a instalar el gas ciudad. En el Reino Unido. Los años lo habré dicho mal, pero hubo una época que se empezó a instalar el gas ciudad en Reino Unido. Y los suicidios de mujeres por inhalación de gas metiendo la cabeza en el horno subieron una barbaridad. Ya. Y se culpó. No, en vez de... No, quiero decir, luego se dieron cuenta que eso era un problema y no me acuerdo qué hicieron, si pusieron otro tipo de gas que era menos fácil de simplemente viendo el horno y metiendo la cabeza, porque tampoco se hace un estanco. Exactamente no me acuerdo cómo era la cosa, pero bueno, quitaron la ocasión y bajaron el suicidio y bajaron el número de suicidios. O sea que más que efecto llamada es en este caso era... dabas una herramienta, estaba la prevención de, oye, no dejes, igual que en los puentes ponen vallas,
¿no? Igual que las autovías están cerradas, en ese caso fue eso. A ver, al final todo lo que sea poner el problema en el foco hará que de una manera bien tratando de dificultarlo o bien pues concienciando, seguro que se avanza, pero en relación con lo que dices, al final estamos hablando de si fuera cierto eso, que hay un efecto llamada en hablar del suicidio y en ponerlo siempre en primer plano, yo creo que se desmonta muy fácil respecto a los medios de comunicación, porque se hace con otros temas. Sí, si para la violencia de género no es un efecto llamada, ¿por qué lo debería ser para el suicidio, no? Como bien ha dicho Rocío, entonces cuando cada vez que hay una campaña contra las drogas y el alcohol, la gente bebería, se drogaría más, la gente tendría más accidentes, o sea que no parece... Que concienciar, prevenir y decirlo no tiene por qué ser... No parece que haya una correlación directa y real que podamos achacarlo. Luego, pues es que poco más hay que decir del tema porque ya Rocío lo ha explicado todo muy bien. Otra cosa que me gusta mucho es el que ha explicado de que la gente, lo de que queremos ser felices siempre, si nuestro objetivo es ser feliz, nunca vamos a hacerlo. Y eso, aunque parezca... Lo que voy a decir ahora, es inconformismo y esa también no aceptar la vida como es, ¿no? Sí, pero no solo eso, sino pienso, me ha recordado a esos... o a Azucarillos, o a donde quieras, ¿no? Disfruta del proyecto, ¿no? Y en realidad es Mr. Wonderful, que ha dicho ayer. Mr. Wonderful, claro. Que sí, pues será Mr. Wonderful lo que tú quieras, pero es que en realidad yo creo que es eso, ¿no? Como ha dicho ella, conseguimos todo... Entonces hemos perdido el placer por disfrutar de conseguir las cosas, porque es que al final yo creo que cuando llega a cierta edad todos nos hemos dado cuenta de que hemos querido algo concreto en esta vida, lo hemos conseguido y una vez que lo hemos tenido hemos dicho, bueno, me siento diferente, la verdad. ¿Tú me entiendes? O sea, hay que disfrutar del has disfrutado más de conseguirlo que de tenerlo, pero eso me lleva a muchísimas... el consumismo es malo, pienso, el consumismo es malo, o sea, el consumismo incide favorablemente al suicidio, o sea, ¿no? Te llegas a plantear esto porque si en los países menos desarrollados tienen menos índice de suicidios, también es porque ellos tienen contener su necesidad básica, ¿no? Cubierta, con comer y que nadie les pase nada, ¿no? Esto es se llama, la pirámide de Maslow, ¿no? Es la que explica un poquito esto, pero tampoco lo hemos hablado, me hubiera gustado que lo habláramos, pero sí que en ciertas respuestas que ha dado sí que se explica todo eso, ¿no? Sí que no ha hecho falta, pero sí entiendo que sí que influye mucho. Ella ha hablado, no sé si directamente, pero que la subjetividad también, o sea, el punto de vista y la percepción y la historia de vida, todo lo que haya comentado de cada persona es distinta. Por lo tanto, lo que a nosotros nos parece un problema muy grande, pues desde otro prisma seguramente no lo sea tanto. Pero no quiere decir que nuestro sufrimiento vaya a ser menor por ello. No, ni que sea real siquiera. Ni que sea real. Bueno, real es. Si a ti te causa sufrimiento, es real. Aunque sea que haya una mosca aquí, si te causa malestar, tienes que trabajarlo. Y si no puedes, pedir ayuda. Sí. Ese es el mensaje. El mensaje es que hay que pedir ayuda y que se puede superar. Salir, se puede superar. De hecho, lo del tema de la historia de vida, también me ha hecho preguntarme, una persona, todos los sucesos de su vida le llevan irremediablemente al punto en el que está en este momento, ¿no? en el tiempo real. Y si es suicidarse, o sea, pues serán seguramente cosas negativas que no han ocurrido que le lleven ahí. Cosas que no puede afrontar, pero yo me pregunto, si cogemos 3 personas le ocurre lo mismo, ¿le van a llevar al mismo punto las 3? Yo diría que no. No tiene por qué, ¿no? O sea que también... hay algo personal en cada uno también que influye a la hora de... Lo he dicho al principio, es un traje a medida cada las emociones. Sí, pero fíjate, yo te estoy diciendo... Pese a que las circunstancias sean las mismas. Exactamente. O sea, una misma historia de vida no quiere decir que sea... Pueden ser las mismas circunstancias, pero una haberlas procesado de diferente manera. Claro. Y bueno, y me has comentado ahí off the record el tema de Rocito y... ¿no? Sí. Yo, mira, ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro caso que has dicho? Verónica Forqué, por supuesto. Verónica Forqué. Pues yo había reflexionado con que me pareció como en el minuto 1 todos los medios de comunicación salieron a defender a Masterchef y a la primera, ¿no? Diciendo que Verónica Forqué se había suicidado, pero vamos, en ningún caso se podía achacar, pero ni un ápice, o sea, ellos dejaron muy clarito que ni un ápice de autocrítica. Por ahí no pasamos, ¿no? Por aquí no pasa de que se diga que nosotros hemos tenido algo que ver o ya hemos influido, pero ni esto. Y yo estoy seguro
no soy psicólogo ni me hace falta serlo, porque seguro que influyó. Y lo de Rocito es porque me pregunto, ¿cómo una mujer, cómo un psicólogo puede decir es bueno que tú salgas a exponerte de esta manera tan masiva para tú estar bien? Porque tengo entendido que el docudrama o algo de eso es hablar para estar viva o algo así, una cosa así, ¿no? O sea, que está diciendo, cuento esto porque es bueno para mí, y aparte tengo entendido que ellos, o gente del programa, o ella misma incluso, dijo que así se lo habían recomendado los psicólogos como parte del proceso de tratamiento para su problema mental. Yo no soy psicólogo, pero seguro que es mentira, y es imposible que nadie diga eso. Incluso me pregunté que no habrá un colegio de psicólogos, igual que hay un colegio de abogados, que por una mala praxis tú puedes perder tu licencia. Existe, lo hay. Bueno, claro. Y si tú tienes una mala praxis, se pueden denunciar y podría perder incluso su licencia de... Pues no entiendo cómo sigue en marcha eso. Pues hay una idea ahí, ¿no? No, pero bueno, yo tampoco, o sea, tampoco me quiero meter, por eso. tampoco soy quien, ¿no? Pero sí que me lo preguntaba, he dicho, esto es una cosa que me lo he preguntado desde el minuto 1 que lo escuché y nadie me ha dado la respuesta. No, a ver si alguien, por favor, puede dar la respuesta. Y nada, y poco más, porque esto es un tema, la conclusión que si tienes un problema y quieres suicidarte, hay solución, eso seguro. Y tú vas a poner el tema de ayuda, vas a ponerlo, ¿no? O sea, el tema de cómo ayudar, los sitios web o los sitios que pueden ayudar, tú vas a poner pues todo lo que en pantalla, ya, ¿no? Los proyectos, pues eso, todo lo pondremos todo, sí. El resumen y en esto sería eso, que se puede, que por muy mal que estés, puedes llegar a superarlo. De hecho, yo conozco gente que intentó suicidarse, no lo consiguió, y luego mucho tiempo después le dije, tú imagínate si lo hubieras conseguido en ese momento, tú ahora ya no piensas en suicidarte. Me contestó, no, para nada. A ver, pero claro, dice, son ocurre eso, valiosos, ¿no? Pero ocurre eso, que mucha gente en el peor momento es cuando lo intenta y lo consigue. Y si hubiera tenido ayuda en ese momento, como esa persona lo tuvo porque lo intentó, y al intentarlo hubo alguien al lado que le ha ayudado a ir a médicos o profesionales que le trataron, se puede superar. O sea, que te demuestra que sí, que incluso gente que ha llegado de verdad a intentar suicidarse la ha podido superar. En este caso por no conseguirlo, pero bueno, puede ser, como decíamos antes, prestar atención y ayudar a quien lo necesite. Bueno, y se puede. Prestar atención primero a tu salud mental, cuidarla, y si ves que no puedes con ello, visibilizarlo, normalizarlo y pedir ayuda. Pedir ayuda sobre todo, no hay que perder el miedo a pedir ayuda, sí, así es. Pues nada. Muy bien, señor Álvaro. Complicado el tema de hoy. Tema delicado para opinar sobre todo, porque podemos opinar de lo que sea, pero de esto opinar... Es delicado, pero yo creo que merecía la pena que habláramos de ello. No, merecíamos, es que yo creo que es necesario, y ojalá, no solo de aquí, que es un humilde podcast, un humilde canal de YouTube, sí que es cierto, hay que reconocer que cada vez más los medios de comunicación están hablando más del tema, y poquito a poco, pues muy despacito se va normalizando el tema de hablarlo, y ojalá nosotros hayamos puesto nuestro granito de arena para el tema. Y a ver si va bajando ese número. Sí, ojalá. Bueno, Fernando, muy bien, señor. Un placer como siempre. Hasta luego.